Buenas tardes. Comienzo el video y a medida que se van sumando las y los saludo. El jueves pasado estuvimos hablando del contexto de descubrimiento, hicimos referencias a algunas hipótesis y conjeturas de las cuales partieron las investigaciones teóricas acerca del feminismo. Y hoy vamos a hablar un poco del contexto de justificación. Decíamos entonces que desde la epistemología el contexto de descubrimiento es ese momento del inicio, del comienzo de una investigación donde nos planteamos interrogantes que luego van a ser o no confirmados en las teorías. Y el contexto de justificación es precisamente donde esas teorías se van a ir conformando, se van a ir consolidando. Y para nosotros en general, justificación quiere decir otra cosa, distinta a lo que quiere decir la ciencia o la teoría de la ciencia. Aquí justificación quiere decir dar razones de lo que se afirma, es el momento de la comprobación de esas hipótesis o conjeturas, y viene de una tradición kantiana. Kant es un filósofo de fines del siglo XVIII, donde él está en medio de una discusión que llevó todo un siglo. La discusión entre los empiristas y los racionalistas. Por supuesto, yo estoy simplificando mucho, porque además en estos videos y en estos encuentros entre nosotros, supongo que hay un público muy amplio que algunos saben de lo que estamos hablando, tienen más información y otros no. Pero en esta simplificación sí quiero mostrar esta discusión que había de aquellos que dicen que nuestros conocimientos y nuestros saberes se originan en la experiencia sensible, en la observación de esos hechos, de esos fenómenos. La diferencia es que los hechos son sociales y los fenómenos son naturales. De esa observación de la naturaleza, de esa observación de lo que ocurría en la sociedad o las instituciones, surge, en este caso, la ciencia, las disciplinas científicas. El racionalismo, por su parte, tiene la postura opuesta. Dice que en realidad nosotros sabemos y conocemos porque podemos pensar de modo abstracto. Y de esas ideas y de esas nociones teóricas abstractas, ahí vamos a la observación. Es decir, que cuando nosotros en un contexto de descubrimiento decimos que estamos formulando una hipótesis, el término hipótesis hace referencia a lo empírico y el término conjetura hace referencia a lo abstracto, es decir, que el punto de partida de la conjetura es un problema teórico que nosotros nos planteamos y de ahí, de ese problema teórico, vamos a la observación. A comienzos de la modernidad, Francis Bacon escribe el Novum Organum, un poco para decir, bueno, Aristóteles ya fue, ahora tenemos que plantear de otra manera, y es ahí donde se ocupa Bacon de decirnos cómo debe ser la observación científica, pero siempre es una observación empírica. Es la nueva ciencia. Novum Organum quiere decir la nueva ciencia, la ciencia moderna. En el caso de Kant, él, en medio de esa polémica entre los empiristas y los racionalistas, va a plantear una alternativa. Y esa alternativa se llama teoría crítica o criticismo. Porque él dice, bueno, el empirismo nos lleva a un escepticismo. ¿Qué es el escepticismo? Es no creer. ¿Por qué?
Porque en la medida en que nosotros observamos empíricamente, ya sea la naturaleza o la sociedad, como todo cambia y se transforma y deviene en otra cosa, ese conocimiento que tengo hoy, supongamos de una realidad determinada, dentro de un tiempo ya ese conocimiento va a quedar obsoleto. Y el racionalismo, por otro lado, cae en un dogmatismo, porque como el origen, la procedencia de esos saberes abstractos no vienen de ninguna realidad empírica, no tienen con qué contrastarla y entonces quedan encapsuladas, encerradas en dogmas. El dogma es aquello que no se discute. En algunas conversaciones que he tenido los últimos días, yo decía que los conservadores, las conservadoras, las posturas conservadoras, no solo son en términos políticos, sino también psicológicos. Uno o una quiere conservar lo que cree que es verdadero y también no solo se conservan los saberes, sino que también se conserva lo que ignoramos. Si se conservan las dos cosas, el saber y la ignorancia. Entonces Kant dice, la ciencia no puede ser escéptica, pero tampoco puede ser dogmática. La ciencia tiene que tener un punto intermedio entre estos dos extremos, porque es verdad que la experiencia sensible es una vía de conocimiento y de acceso al conocimiento, pero también es cierto que necesitamos de la abstracción. Por supuesto, Kant tenía una formación en matemática y en física muy importante. Todos estos filósofos modernos, racionalistas, eran matemáticos y tenían muchos conocimientos de ciencias naturales, sobre todo de física, con una gran influencia de Newton. Esta influencia de Newton le lleva a decir a Kant que los seres humanos somos legisladores, que así como Newton descubre la ley de gravitación universal, así como las ciencias físicas tienen un conjunto de leyes, las ciencias sociales también, y sobre todo la moral. La intención que tenía Kant, que ya más que racionalista era un idealista, él decía que nosotros teníamos que lograr una moral universal. Por supuesto, todo esto que él va a plantear a fines del siglo XVIII va a ser refutado, replanteado, rechazado o retomado, resignificado por otros filósofos. Esa es la historia de las ideas, es así. La historia de las ideas está habitada por rupturas y continuidades, es decir, hay rupturas con pensamientos, obras, aportes anteriores y hay continuidades también. De todas maneras, ¿por qué traigo a colación esto? Porque el contexto de justificación en la ciencia viene de esta idea de Kant de que nosotros debemos justificar nuestros saberes, nuestras teorías, pero que esa justificación debe ser crítica, que quiere decir que la crítica no nos deja caer en un dogmatismo, nos impide caer en los dogmatismos. Por supuesto, no fue intención de Kant, pero sí las consecuencias de lo que él escribió y pensó y produjo, que esta crítica en muchos de sus detractores cae en una crítica tan radicalizada que queda en un nihilismo. El nihilismo es ya una negación del sentido, una negación de la universalidad, es una negación de todo lo que venía diciendo esa modernidad filosófica, esa modernidad, lo digo entre comillas, ideológica. Insisto, modernidad, estamos pensando siglos XVII y XVIII básicamente. Igual a esta altura de la historia que estamos comenzando el siglo XXI,
decirle contemporáneo a un pensador del siglo XIX resulta incluso irrisorio, porque ya no son contemporáneos y no sé ese periodo de la historia hoy cómo se denominaría. Sí es cierto que a comienzos de la década de los 80, de 1980, lo que se comenzó a plantear la posmodernidad generó todo un debate acerca de si la modernidad había terminado, si la modernidad había fracasado o si en ese desván de la historia había que buscar los pedazos de una totalidad estallada de esa modernidad. Es interesante, al menos lo que vivimos esa década de los 80 y de los 90, en unos debates que eran también muy acalorados en las universidades argentinas, porque estaban aquellos que querían defender a capa y espada la modernidad, otros que decían que la modernidad había sido siempre etnocéntrica, eurocéntrica, patriarcal y siempre colonizando nuestras conciencias, colonizándonos pedagógicamente. Lo cierto que inaugura todas estas nociones que vienen acompañadas del prefijo post y del prefijo neo. A partir de ahí, nosotros empezamos a hablar de postcolonialismo, neocolonialismo, empezamos a hablar de neoconservadurismo, neoliberalismo, postfeminismo. Entonces estos neo y estos post nos traen hasta hoy, hasta el presente, un nuevo contexto de justificación de las teorías. Si hablamos de feminismo, ya tenemos que decirlo en plural, feminismos, y en estos feminismos vamos a encontrar una serie de revisiones críticas de los feminismos anteriores. Vamos a encontrar también un campo disciplinar diverso, complejo, de discusiones internas, discusiones y debates que incluyen también reproches, es decir, por qué en los feminismos actuales quedan fuera las problemáticas transgénero, quedan fuera las temáticas que hacen referencia a los movimientos migratorios y las exclusiones y mecanismos de exclusión que se dan en la actualidad. Estuve pensando incluso en lo que hablamos el jueves anterior acerca de el reproche que le hace Silvia Federici a Michel Foucault cuando dice, bueno, en Vigilar y Castigar, Michel Foucault se olvida del cuerpo de las mujeres, se olvida de la quema de brujas y de lo que hizo la Santa Inquisición en adelante con los cuerpos de las mujeres, con el hecho de agruparlas en un aquelarre donde estas mujeres poseídas por el demonio tenían que ser sacrificadas en la hoguera. Pero recordé que en la quinta conferencia que dio Foucault en Río de Janeiro, esas conferencias están agrupadas en un texto que se llama La verdad y las formas jurídicas. Foucault da un ejemplo y dice, ustedes, después que yo les cuente de esta institución, tienen que adivinar de qué institución estoy hablando. Y esa institución era una fábrica de mujeres en las que el ritual de que llevaban adelante, mujeres que vivían dentro de la fábrica y tenían que levantarse muy temprano, rezar, trabajar, después tenían que ir a almorzar, volver a rezar, después a la tarde rezaban de nuevo antes de ir a dormir, y uno puede imaginar un convento y sin embargo era una fábrica de mujeres. Pero es cierto que Foucault, como todos y todas, tiene sus límites en sus teorías, tiene sus intereses, tampoco nos alcanza la vida ni la obra para decir todo, pero pensando en este planteo que hace Federici y que hacen muchas feministas diciendo, bueno, estos filósofos y estos pensadores europeos se olvidaron de las mujeres. Bueno, ese es el trabajo que tenemos que hacer nosotras, en cuanto a que
También sabemos que un filósofo como Kant no se ocupó de las mujeres, y de hecho hay un texto de él famosísimo, emblemático, cuando él habla, yo voy saludando a todos los que aparecen, donde él nos trata del bello sexo por lo menos, pero cuando dice bello sexo lo que está diciendo es las mujeres están en una minoría de edad. ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa estar en una minoría de edad? Que necesitamos un tutor. Y de hecho, en los marcos legales existentes, las mujeres dependían del padre, del hermano mayor, del hijo, de alguien, un hermano, que siempre era esa figura de tutor hacia nosotras y que decidía sobre nuestra vida, sobre nuestro destino, sobre nuestras elecciones. Entonces, para un filósofo como Kant, las mujeres estábamos siempre en esa minoría de edad. Pero a tanto tiempo de su obra, lo importante es ver que hay cuestiones que él plantea que son importantes para poder pensar y de hecho, sin ser esa su voluntad, él genera una ruptura con la metafísica que se venía dando y esa metafísica que era aristotélica, que después fue tomista, ¿qué estaba diciendo? Hay una naturaleza, hay una esencia que nos hace ser mujeres y somos el producto, el resultado de algo preexistente que no nos permite a nosotras decidir otra cosa, que no le permite, por ejemplo, a un varón ser mujer si quisiera. O sea, lo transgénero, que también trans, es un prefijo que vino acompañado de los neo y los post, que decíamos recién. Es trascender un límite, trascender una frontera, traspasarlo. Y esa posibilidad de traspasar esos límites y esas fronteras fueron posibles a una metafísica que después Nietzsche la va a llevar hasta su extremo de decir acá no hay esencias. Y cuando estudiamos, por ejemplo, a Simone de Beauvoir, y bueno, Simone de Beauvoir es heredera de esa tradición, no de un varón feminista, sino de un varón que por supuesto respondía al patriarcado y al machismo de la época, y yo diría de la misoginia también. Sin embargo, ese pensamiento hizo posible, como decía recién, incluso lo que se denominó un pensamiento post-metafísico. Acá no hay una esencia, no hay una naturaleza, acá hay una decisión de decidir ser, de qué queremos ser. Entonces, esa lógica binaria de los dos sexos, de los dos géneros, como dice Judith Butler, se va a ir desmigajando. Y hay nuevos contextos de justificación de las teorías. Lo interesante es ver que ese contexto de justificación no sea dogmático y no se limite a repetir de manera acrítica el legado o la herencia que nos precede, sino que podamos atrevernos a poblar esos contextos de justificación de las teorías feministas con categorías, conceptos, saberes nuevos y viejos, es decir, van conviviendo, van logrando tramas que se tejen y después se destejen, se tornan precarias, porque ya no pueden dar cuenta de una realidad distinta, nueva. Estaba conversando estos días con un colega que él me dice del hombre nuevo, este hombre nuevo del que también habló el Che Guevara. Y yo le digo, lo que pasa es que ya ese concepto de hombre nuevo, en primer lugar, tenemos que pensar la categoría de hombre y de humanidad de ese universal abstracto que ya no da cuenta de el presente.
de la complejidad del presente y de los conflictos del presente, que son conflictos de interpretaciones, pero también son conflictos de intereses, porque no es que los saberes no están habitados por intereses y por diferentes contiendas de poder. Pero podemos hablar de la mujer nueva, como también seguiría siendo un universal, y cómo reemplazar, decodificar, deconstruir esta idea del hombre nuevo, podemos decir de la mujer nueva. Seguiríamos estando en una lógica binaria, el hombre nuevo, la mujer nueva. Es decir, ¿cómo podemos pensar lo nuevo ahora, hoy? Porque lo nuevo en ese momento se pensó en un contexto de justificación de las distintas revoluciones. La revolución planteaba el hombre nuevo. Y hoy, si un feminismo planteara a la mujer nueva, también caería en una injusticia, porque toda la problemática transgénero quedaría fuera de eso. Y es lo que tenemos que hoy ver, cómo armar contexto de justificación de las teorías feministas, su relación con la práctica, su relación con los movimientos feministas, con los diferentes movimientos sociales que no son solo feministas, sino que atienden también a problemáticas ambientales, problemáticas de acceso y permanencia en derechos negados a diferentes grupos humanos y colectivos humanos. Entonces creo que hoy el desafío que tenemos, uno de los tantos, porque son muchos, es que este contexto de justificación también venga acompañado de un ethos. El ethos, que de ahí viene la palabra ética, para los griegos significaba la morada interior. Hoy podríamos decir que la conciencia moral de cada una y cada uno tiene que ver con ese ethos. Pero también ese ethos debe ser un ethos colectivo. Debe ser un ethos que nos comprenda a muchas y a muchos y a muches que estamos pensando esta realidad que nos toca vivir y atravesar en este momento de pandemia, donde ese contexto de justificación no puede estar exento de un ethos. Por supuesto, ya no es una ética universal, ya no es una moral universal, porque está suficientemente pensado y planteado que todos los universales después cayeron en saco roto, porque como el universal no existe, si yo digo la sociedad, la familia, la maternidad, la paternidad, lo femenino, lo masculino, todos esos universales sirven o tienen una función didáctica, es cierto, pero no son representativos ni son suficientes para dar cuenta de realidades cambiantes, complejas, de las urgencias que nos tocan vivir. Entonces, esos contextos de justificación de las teorías feministas también tenemos que pensarlos con relación a la acción y a la práctica. Hay teorías que nacen de la acción. Pensemos el movimiento de Ni Una Menos, pensemos la lucha en las calles por la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que dieron lugar a teorías. Y hay otras teorías que dieron lugar o pudieron sostener acciones y movimientos. Yo no puedo decir, y no tengo autoridad para decir cuál es correcta, si es correcta la teoría que surge de una lucha política por conquistas sociales, o si esa lucha, que tal vez no tenía una teoría previa, dio lugar y alimentó teorías futuras. Lo cierto es que el objetivo debe ser transformar el mundo. Y cuando digo debe, es porque incluye un ethos. Y ahí es donde creo que todas esas discusiones que a veces eran muy acaloradas
en las universidades argentinas acerca de cuál era la teoría correcta, cuál era el contexto de justificación más científico. Lo que nos quedó es que no podemos sostener o pensar que la teoría es neutral y objetiva. De hecho, ya del punto de partida de que la cosa se transforma en objeto porque hay un sujeto que la piensa, ya ahí lo subjetivo no tiene que ver con un relativismo, decir, bueno, cada uno de nosotros piensa algo distinto. Lo subjetivo tiene que ver con un sujeto. Y el sujeto es femenino, masculino, un sujeto colectivo, un sujeto político. Ese sujeto no debe separarse de ese etos. Y ese etos fundamentalmente tiene que incluir la multiplicidad y la diversidad. Tiene que dar lugar siempre a eso. Por eso cuando hablamos de justicia, la justicia es inclusión. La justicia es incorporar a todos aquellos que quedaron fuera del contrato, quedaron fuera del reparto, quedaron fuera de la posibilidad de un derecho. Esos, en términos de justicia, no estoy hablando del Poder Judicial, sino que hablo de la justicia, debe incorporar. Y esas incorporaciones, pienso, por ejemplo, en lo que significó la ley de matrimonio igualitario, es la del reconocimiento en un marco legal de personas que estaban fuera de esa posibilidad, fuera de esos derechos, fuera de ese contrato. Y aquí, por supuesto, cuando uno lee a todas esas teorías que nos preceden, y si lo pensamos en términos normativos, es muy importante el contexto de justificación. Porque un contexto de justificación no siempre, lamentablemente, ha estado orientado hacia el bien de una comunidad. Sabemos que hay leyes que han sido injustas. Y cuando la ley es injusta, tenemos la posibilidad, sobre todo en democracia, de que esa ley sea replanteada y pueda ser modificada o reemplazada por otra ley. Precisamente porque el marco legal se plantea en una generalidad, y ahí venimos al tercer contexto, es el contexto de aplicación. Cuando se aplica un marco legal, muchas veces ese marco legal es injusto, porque está hablando de una generalidad, no de una particularidad. Entonces, una vez que nosotros queremos aplicar una normativa vigente, siempre vamos a encontrar esta dificultad en el momento del contexto de aplicación. Ni hablar de las ciencias duras, como les gusta decir a algunos epistemólogos. En un momento de pandemia, el contexto de aplicación de la ciencia, cuando hay que crear vacunas para protegernos del virus, y todo lo que surge, el debate que surge porque hay laboratorios, hay intereses económicos, hay pujas políticas por quién va a comprar esas vacunas, quién las va a repartir, con qué criterio. Bueno, fíjense qué complejo es este contexto de aplicación de las teorías, porque además no siempre, yo diría la gran mayoría de las veces, los contextos de aplicación de la ciencia han llevado a grandes desastres ecológicos, han llevado también a guerras, a lo que conocemos ya como lo más emblemático que fueron Hiroshima y Nagasaki. Hiroshima y Nagasaki no hubiesen sido posibles sin una ciencia, el nazismo en Alemania tampoco, porque el nazismo necesitó de una ciencia abstracta para organizar los recorridos de los trenes que llevaban a los judíos
a los campos de exterminio y a los campos de concentración. Ahí había un conocimiento, había ciencia y había experimentos científicos que se hacían con ellos, entonces, y ellas. Hay un video que lo tenemos en nuestro canal de YouTube, que lo voy a compartir ahora en la página de Facebook, donde hablamos de las mujeres que fueron a los campos de exterminio y de concentración en la Alemania nazi y en todos los campos que se crearon en ese momento. Pero no es que eso se hacía desde la irracionalidad, sino que ahí había una racionalidad científica puesta y había una ética también. Porque a veces pensamos que la ética es lo que consideramos nosotros que es bueno, pero muchas veces hay quienes han creado un contexto de justificación para estas injusticias, estos crímenes y estas atrocidades. Es por eso que en el caso de las teorías feministas, que hay una multiplicidad que convive, hay una diversidad de puntos de vista que convive, hay diferentes situaciones epocales y locales, es decir, hay luchas y hay manifestaciones y hay resistencias que están perfectamente localizadas en determinados países, la lucha de las mujeres musulmanas, la lucha de las mujeres bolivianas, la lucha de las mujeres francesas, las mujeres argentinas, es decir, tenemos nosotros diferentes contextos socioculturales, políticos, económicos, en los que se sitúan las luchas y las resistencias, pero creo que tenemos que ir pensando también cómo armamos esos contextos de justificación, qué libertad tenemos para debatir, argumentar, sin que eso signifique que perdamos siempre las mismas y pierdan siempre los mismos. Porque muchas veces, cuando no podemos resolver las discusiones o resolver los debates, siempre los que perdemos somos los mismos o las mismas. Entonces, hay también un aprendizaje ahí que llevar adelante en este camino por generar teorías y acciones, que yo le agregaría inclusivas. Y recuerdo siempre lo que dice Alain Badiou, que la política necesita de ideas y necesita de acciones. No sirve quedar en la parte meramente teórica, ni tampoco de llevar adelante acciones sin tener ideas, sin tener conocimientos. ¿Cómo lograr eso? Y bueno, en eso hay que trabajar mucho, hay que militar en eso. Digo esto porque también venimos en nuestro país de historias donde había sectores de nuestra sociedad, sectores intelectuales, sectores que se dedicaban al pensamiento, a la producción teórica, pero que no tenían una relación con la realidad sociocultural, con las personas, con la gente, con los problemas reales, concretos. Y por otro lado, muchos que no tenían acceso a esas teorías y a esos marcos teóricos y actuaban, yo diría intuitivamente, en defensa de sus derechos y llevando adelante sus reclamos. Por eso, en estos tres contextos de descubrimiento, de justificación y de aplicación, en este caso de los feminismos, tendríamos que replantearnos qué hacer a partir de ahora y qué pensar. Tal vez en lo que llamamos la acción reflexiva, el hacer y el pensar van juntos. Se van construyendo y deconstruyendo juntos, hacer y pensar. Para el próximo encuentro estuve pensando en traer a la figura de Antígona, de traerla a partir de autores y autoras que hablan de Antígona y
¿Qué será, qué diría que haría Antígona hoy? ¿Cómo la podemos imaginar Antígona hoy? Este personaje de Sófocles que ha tenido muchísima repercusión a partir del siglo XIX, sobre todo tomada por Hegel y después tomada por diferentes autores como George Steiner. Ahora estoy leyendo El grito de Antígona de Judith Butler, está también en La tumba de Antígona de María Zambrano. Entonces reuní varios textos para ver a Antígona. Alguna vez hablamos con Valeria Folini, que ellos y ella en particular la han representado en el Teatro del Bardo, pero ahí también pensar cómo un personaje como ella nos puede dar algunas claves para las actuales teorías feministas, los contextos de justificación de este momento y cómo aplicar todo eso, cómo aplicar todo ese conocimiento que viene no solo de una teoría, sino también de una práctica y de diferentes espacios públicos, de la calle, de las movilizaciones, de los reclamos que estamos realizando en el mundo, no solo las mujeres, sino también todos estos colectivos trans que deben estar incluidos, lo dije el jueves pasado, lo vuelvo a decir, en este colectivo o en este conjunto o en este grupo que nosotros llamamos feministas. ¿Qué lugar ocupa ahí el posfeminismo, el poscolonialismo, estos post, estos neo y estos trans, que son los prefijos que al menos desde comienzos de la década de 1980 nos acompañan en las ciencias sociales, en las ciencias humanas, pero también en los movimientos sociales y en los diferentes colectivos políticos que llevan adelante estas luchas, estos reclamos, y también han logrado tantas reivindicaciones en los últimos años. Así que con esta propuesta me despido hasta el jueves próximo y voy a ir reuniendo ya esta producción acerca de la figura de Antígona para que podamos pensar dónde está Antígona hoy y qué nos diría hoy este personaje en esta actual coyuntura. Un abrazo y gracias por estar y por acompañarme hoy.